Bueno, comenzamos entonces este viaje por el camino del santuario. Tercer día de estudio del santuario. Hoy vamos a entrar al santuario, vamos a entrar al, a esa primera parte física del mueble como tal, de la construcción como tal. Cuando hablamos del campamento, el campamento está por fuera de la delimitación del santuario, pero es parte importante de la obra de Cristo. Ya entramos al santuario hoy y vamos a leer Primera de Pedro 1, 18 y 19. Si alguien nos puede hacer el favor de leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muchas gracias. Hoy entramos al proceso de pronto más sencillo, pero muy neurálgico, muy importante, en el lugar donde nosotros vamos a encontrar la salvación que Jesús da a través de su propio sacrificio. Ya hablamos ayer de su vida perfecta, su vida santa y sin pecado, pero hoy vamos a entrar directamente a su sacrificio, a su ministerio, la obra que hizo en lugar nuestro. Vamos a hablar directamente del atrio. ¿Recuerdan ustedes los muebles que estaban en el atrio? El altar del sacrificio y el lavacro. El altar del sacrificio y el lavacro. Dos muebles sencillos, aparentemente de un aspecto feo, pero muy significativos en la obra del Señor. No tenían el esplendor de los otros muebles y tenía un significado bien interesante para nosotros hoy. Dice, esta sección era la única accesible para el pueblo en general. Allí había dos muebles. Uno era el altar del sacrificio, usado para quemar los animales sacrificados. El otro, la fuente o lavacro, usada por el sacerdote oficiante para lavarse antes de ministrar en favor del pueblo. Ahí vamos a encontrar entonces los dos muebles. Primero, el altar del sacrificio y después el lavacro o la fuente de agua. A pesar de lo que estaba a la vista, de los ruidos y del olor que había en este lugar, las lecciones eran muy profundas. Aquí comenzaba la búsqueda de la redención por parte del pecador. Ahora, nosotros debemos analizar algo. Número uno, el orden que sigue Cristo en el plan de redención. Y número dos, la forma como nosotros entramos al santuario. ¿Sí? La forma como el pecador entraba en búsqueda de salvación, la forma como el pecador llegaba y se acercaba confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Tenía unas fases, tenía unos momentos específicos, pero solamente el pueblo, el pecador, podía llegar hasta este lugar. A los otros lugares entraba solamente los sacerdotes y al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote. Pero era en este lugar donde comenzaba la búsqueda de redención por parte del pecador. En el atrio y cerca de la entrada se hallaba el altar de bronce del holocausto. En este altar se consumían todos los sacrificios que debían ofrecerse por fuego al Señor, y sobre sus cuernos se rociaba la sangre expiatoria. Un lugar específico donde la persona apenas entraba al santuario. De hecho, sea de paso, y no lo vamos a ahondar, no vamos a ahondar en esto. El pecador tenía que entrar por la puerta, obviamente, ¿sí?
El altar, el tabernáculo solamente tenía una puerta y esa puerta estaba dividida en tres partes, ¿sí? Y esa puerta, el pecador debía entrar por la mitad. Tiene una simbología bonita, interesante. Recordemos que Jesús dice en el Evangelio, yo soy la puerta, ¿sí? Yo soy la puerta. Así que recordemos que en el santuario todas las cosas representan a Cristo y apuntan a Cristo como nuestra garantía para la salvación. Cuando el pecador entraba con, con su corderito, recordemos que el cordero tenía que ser sin mancha, de un año, macho, entraba a- al santuario, al atrio, y lo primero que encontraba era el altar del sacrificio. Lo primero que encontraba era un espectáculo de muerte, un espectáculo de, de dolor, de sufrimiento, para encontrarse cara a cara con las consecuencias de su pecado. Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de metal. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. Está en Patriarcas y Profetas, capítulo 30. La descripción de lo que vamos a encontrar en el santuario. Dicho sea de paso, el capítulo 30 de Patriarcas y Profetas describe todas las cosas del santuario, muy bien descritas de una manera muy sencilla, de una manera muy entendible. El capítulo 30 de Patriarcas y Profetas describe cada parte del santuario. ¿Sí? Ahí nosotros podemos leer ese capítulo completo para entender un poco más la obra de la salvación a través del santuario. El capítulo 30 de Patriarcas y Profetas. En este lugar venía con un cordero sustituto ante el sacerdote oficiante. ¿Qué tenía que hacer? Llegar a ese lugar con el cordero y el sacerdote pues le decía al pecador que tenía que colocar sus manos sobre el corderito. Un animal inocente, tierno, hermoso, pero el pecador colocaba sus manos y ejercía fe, confianza en el Señor, de que simbólicamente sus pecados iban ahora a ser transferidos al Cordero. Simbólicamente sus pecados ahora pasaban al Cordero inocente. Dice la Biblia, ponía su mano sobre la cabeza de la inocente víctima, confesaba sus pecados y entonces con sus propias manos quitaba la vida del sustituto. Qué tremendo espectáculo. Que tú llegaras a el santuario con tu animalito. eh, en la mayoría de los casos, esos corderitos habían sido criados por ellos mismos, criados por el mismo pecador. Era un corderito, un animalito que eh, el, el bebé que nacía de sus crías, de sus animales, de sus propias cabras, de sus propias ovejas. Ese era el resultado de esa cría. Y él iba a traer ese animalito, el más bonito, el perfecto, el que no tenía problemas, el que no tenía manchas, ese animal hermoso que quizá se habían encariñado con él, quizá lo habían adoptado como mascota. No sabemos, no sabemos, pero de los pronto los que tengan aquí mascotas en su casa pueden de pronto en algún momento imaginarse lo que era llevar su mascota para ser sacrificada. Y peor aún, que usted mismo tenía que sacrificarla, usted mismo tenía que degollarla, atravesar su cuello con un cuchillo largo que utilizaba para que el sacerdote colocara una taza debajo del cuello mientras ese corderito gritaba de dolor, de angustia, de desesperación, mientras la sangre iba brotando de su cuello
y el animalito iba quedando sin fuerzas hasta que finalmente moría. Y esa sangre, el sacerdote entraba con esa sangre hasta el lugar santo. Qué sensación terrible, qué sensación de angustia para que el pecador entendiera las consecuencias de sus actos, las consecuencias de haber ofendido a Dios, de haber pecado contra Dios. Entonces, esa sangre entraba al santuario. El pecador quedaba libre del pecado, pero el pecado no había sido borrado, el pecado había entrado al santuario a través de la sangre del cordero. Y ahora entonces, ese animalito era quemado. En algunas oportunidades era consumido por el sacerdote. Así que de manera doble entraba, porque ahora simbólicamente el pecado pasaba a la sangre, de la sangre al lugar santo, o en la carne entraba al sacerdote a través de ser consumido. Y ver las consecuencias del pecado físicamente, como el pecado traía muerte, y ese animalito sustituía la vida del pecador, y el pecador se iba sin culpa, el pecador se iba sin pecado. Qué lección tan interesante el Señor colocó a través de ese simbolismo, las consecuencias del pecado. Harás también un altar de madera de acacia. Aquí están las características del altar, del sacrificio. De 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Aquí se ofrecían los sacrificios de la mañana y de la tarde. Era el lugar donde la gente llevaba sus corderos para sacrificarlos por sus pecados. Todos los sacrificios apuntaban a Jesús, el Cordero perfecto. Este simbolismo se refuerza en el Nuevo Testamento cuando Juan el Bautista vio a Jesús y clamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se encuentra en Juan 1:29. El altar del sacrificio simboliza la obra de Jesús siendo sacrificado por nosotros. La obra de Jesús entregado inocentemente por nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La administración del santuario consistía en 2 divisiones: un servicio diario y uno anual. El servicio diario se realizaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual estaba en el lugar más sagrado. Patriarcas y Profetas, páginas 351 y 352. Ahí vamos a encontrar el mismo capítulo que en el atrio y en el lugar santo, que no nos vamos a adelantar al día de mañana, en el atrio se ofrecía 2 veces al día un cordero en general, ¿sí? Un cordero a la hora tercera del día, que eran las 9 de la mañana, y un cordero a la hora sexta del día, que eran las 3 de la tarde. Un cordero a nivel general por los pecados de todos, otro cordero en la tarde a nivel general por los pecados de todos. Pero cada vez que yo cometía un pecado tenía que asistir al santuario y llevar un cordero para ser sacrificado para el perdón por mis pecados. Los corderos diarios, 2 que se ofrecían, el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino, era en favor del pueblo en general. Pero el sacrificio personal tenía que ser llevado por el pecador para ser sacrificado por el mismo pecador. Todos los días se recibían corderos en el santuario. Todos los días entraban pecados al santuario. Todos los días se ministraba en el santuario, en el atrio, se recibían los corderos. Era un oficio diario que se realizaba. Dice, cada mañana y cada noche un cordero de 1 año de edad se quemaba sobre el altar con su ofrenda de carne apropiada, simbolizando así la consagración diaria de la nación a Jehová y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo.
Dios ordenó expresamente que cada ofrenda presentada para el servicio del santuario debía ser sin mancha. Debería ser sin mancha. Aquí tenemos una simbología interesante, recordando que la vida de Cristo fue perfecta, sin pecado. Él se ganó el derecho a ser el cordero del sacrificio y murió por nosotros. Murió para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. Pero no murió para que cualquiera, sin importar lo que pensara y dijera, pudiera ser salvo. No. Juan 3:16 es muy claro cuando dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vivió y murió por todos. No quiere decir que todos se van a salvar. Quiere decir que aquellos que se aferren a la promesa, aquellos que reclamen esa promesa y se entreguen completamente al Señor, esos recibirán perdón, recibirán la limpieza por medio de la sangre expiatoria de Cristo Jesús, nuestro Cordero que dio su vida para salvar. Todo aquel que crea recibirá la salvación. Los sacerdotes debían examinar a todos los animales traídos como sacrificio y rechazar a todos los que se descubrió un defecto. Solo una ofrenda sin mancha podría ser un símbolo de su perfecta pureza que se ofrecería a sí mismo como un cordero sin mancha y sin arruga. Patriarcas y Profetas, página 352. En este libro de Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor recibió la información de la administración en el santuario y amplía perfectamente lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor, en el servicio del santuario. En el templo, los sacrificios de la mañana y de la tarde apuntaban al Cordero de Dios. Deseado de toda la gente, página 44. Los sacrificios de la mañana y de la tarde apuntaban directamente ¿a quién? Al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que dio su vida para salvarnos. En el patio del santuario terrenal estaba la fuente. Esta era una estación de agua utilizada para limpieza y purificación de los sacerdotes. Ahora vamos con el lavacro. En toda la Biblia, el agua se utiliza como símbolo de vida y pureza. El ministerio de Jesús nos ofrece limpieza, sanación y esperanza a través de las aguas del bautismo, tal como oró el salmista, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo que les decía al principio, cuando el pecador entraba al santuario, encontraba el altar del sacrificio y luego el lavacro. En el altar del sacrificio entregaba su ofrenda, la sacrificaba él mismo. Y el lavacro representaba ahora la limpieza que necesitaba el sacerdote para entrar. El sacerdote ahora representa la intercesión. Está intercediendo por ese pecador que llegó. Pero en mi experiencia personal, cuando yo llego al santuario, yo me encuentro con el sacrificio de Jesús. Y el sacrificio de Jesús es lo que me da a mí la salvación. Es la información que me da a mí el saber que Jesús murió por mí, que Jesús entregó su vida por mí, que Jesús dio su sangre por mí. Ahora debo pasar a la siguiente fase. Debo pasar al siguiente mueble. ¿Cuál es el siguiente mueble? El lavacro. En mi experiencia personal, primero me encuentro con el sacrificio de Cristo, acepto su sacrificio y ahora paso al lavacro. El lavacro representa la limpieza del pecado a través del agua, ¿sí? Entonces yo ahora que me he encontrado con el sacrificio de Jesús y me doy cuenta que Jesús murió por mí, debo ir a bautizarme, debo ir a entregarme a Él, debo ir a ser limpiado por el agua de vida. Antes de que Dios diera a los israelitas su ley en tablas de piedra, los salvó de la esclavitud en Egipto en virtud de su fe en el Cordero de la Pascua, simbolizado por el altar. ¿Sí? Nosotros vamos a encontrar eso en el libro de Éxodo, como se narra la salida del pueblo de Israel y la última plaga, la muerte de los primogénitos, se hizo un sacrificio de un cordero.
Ahí está el altar. Se sacrificó el cordero y luego el pueblo salió y dice, 1 Corintios 10, 1 y 2, que Dios nos perdona de nuestros pecados a través del bautismo, bautizados en el mar. Ese bautismo está representado por la fuente de agua. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que experimentar primero un encuentro con Jesús y luego el bautismo. Dicho sea de paso, cuando nosotros llegamos para contarle a otros sobre la experiencia de la salvación, sobre la obra de Jesús, lo primero que tenemos que presentar es a Cristo y a este crucificado, como decía el apóstol Pablo. Presentar a Cristo crucificado. Ese es el plan de salvación. Esa es la garantía de la salvación. Por eso en Apocalipsis 14, el Evangelio eterno viene en la mano del primer ángel, porque el primer ángel trae el Evangelio eterno en su mano, porque no hay otro medio de salvación, no hay otro mensaje que nosotros tenemos que predicar. El mensaje básico que como adventistas tenemos que predicar es que Jesús murió en la cruz para salvarnos, la salvación. Y luego de la salvación, luego de encontrarme directamente con el sacrificio de Cristo, voy a entrar a hacer una entrega completa para ser limpio a través del bautismo. Ese es el plan que nosotros tenemos que realizar. Esa es la presentación del Evangelio. Muchas veces nosotros invertimos el orden del plan de salvación. Allá en lo último del santuario nosotros vamos a encontrar la ley, pero muchas veces nosotros queremos evangelizar golpeando a la gente contra la ley. ¿Es importante los mandamientos? Sí, es importante los mandamientos, pero era el último punto en la experiencia de la salvación. Nosotros necesitamos entender cómo es el plan de salvación. El Señor les dijo primero, sacrifiquen el cordero para que salgan de Egipto. Luego que salen de Egipto, los bautiza en el mar. En medio de pruebas y dificultades, es el bautismo. Y luego lo lleva ante la presencia hermosa y perfecta de Dios y les presenta la ley. Y les presenta la ley. Muchas veces nosotros presentamos la ley antes que a Cristo. Sigue diciendo, el agua que contenía la fuente también era un símbolo de la obra del Espíritu Santo, según Juan 7, 38 y 39. De nuestro corazón brotará un agua, el agua de vida, que es el Espíritu Santo. Efesios 6, 26 dice, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí es importante este punto, el lavamiento por la palabra. No podemos desligar el bautismo de la enseñanza de la palabra de Dios. No podemos desligar la obra de salvación que el Señor hace y la exigencia que Él hace del bautismo de su palabra. Porque hoy en día hay muchas corrientes dentro del cristianismo en donde hay experiencias de salvación y según lo que el Espíritu supuestamente guía, sin necesidad de estudiar la palabra, sin necesidad de ahondar en lo que dice la palabra. Y te dan como excusa lo que, lo que se le dijo a Pablo, es que la letra mata. Por eso hay que tener una experiencia de salvación. Y esas experiencias de salvación son peligrosísimas cuando no se tiene la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Hebreos 10, 22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El agua representa un proceso de limpieza y un proceso de santificación. En el patio del santuario terrenal estaba la fuente. Esta era una estación de agua utilizada para la limpieza y purificación de los sacerdotes. En el atrio, quiero que alguien por favor lea esto. Alguien que por favor lea lo que está en pantalla. El atrio.
representaba la obra de Cristo en la tierra. Cristo vino mediante agua y sangre. Primera de Juan 5:6. En el atrio se representa estos dos elementos y lo que estos anticipaban. Ambos muebles estaban cubiertos o hechos de bronce. El bronce nos habla de la humanidad de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Primera de Juan Un gusto. 5:5 dice que Él vino mediante agua y sangre. Y aquí tenemos algo interesante. Estos dos muebles delimitan el ministerio de Jesús. Estos dos muebles dan los puntos neurálgicos del ministerio de Jesús. Jesús inició su ministerio con su bautismo. Fue ungido con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio y finaliza su ministerio terrenal con su muerte en la cruz. Entonces, en el atrio se representan esos dos elementos, el agua y la sangre, a través de estos muebles que eran de bronce, aparentemente un material no muy apreciado, un material tosco, aunque el altar de bronce era para el sacrificio y tenía sus medidas y unos cuernos, todo. Y el lavacro había sido formado primorosamente a través de la obra que el Espíritu Santo colocó en esas personas que las preparó para hacer esa obra. Y fue hecho con los espejos que las mujeres entregaron. ¿Ves? Aunque era un material tosco, estaba labrado de una forma especial. Estaba organizado de una forma especial. Pero esto representa la obra que Jesús hizo aquí en el planeta Tierra, su ministerio terrenal, la obra que él hizo en favor del ser humano, delimitado por esos dos símbolos, el agua y la sangre. El agua, además de representar la limpieza de pecado que Cristo nos ofrece, representa también el inicio del ministerio terrenal de Cristo como Mesías en el río Jordán. La sangre representa la consumación de su ministerio mesiánico en la cruz del Calvario, al derramar su sangre por nosotros. Entonces nosotros vamos a encontrar estos dos muebles que delimitan la obra de Jesús, que son los indicadores del ministerio de Jesús en la tierra, como Mesías, como Cordero, como aquel que vino a dar su vida por nosotros. Mis hermanos, el atrio, el atrio era la experiencia del Mesías en la tierra y es la experiencia tuya y mía al conocer a Jesús. Es la experiencia del Hijo de Dios cuando se encuentra con Cristo, cuando se encuentra con el Señor. Es la experiencia del Hijo de Dios cuando conoce a Dios, cuando se encuentra cara a cara con el Señor, y se encuentra con su ministerio, con su muerte en la cruz del Calvario. Y eso, si el Espíritu Santo lo está guiando, lo debe llevar automáticamente a la decisión del bautismo. Hay personas que dilatan y dilatan y dilatan el tema del bautismo. Dilatan y dilatan el tema de la entrega al Señor. Pero si es el Espíritu Santo el que está guiando la experiencia, si es el Espíritu Santo el que está llevando la dirección del pecador al encontrarse con el Cordero sacrificado, con la cruz del Calvario, eso lo debe llevar a tomar una decisión. Por eso hay que seguir orando por esas personas que han conocido del Señor, que han conocido la experiencia de la salvación a través de la muerte de Jesús y siguen ahí y todavía no toman la decisión. Es interesante que el, el lavacro no tiene medidas ni está especificado dónde va. No está especificado la distancia, porque la toma de la decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, de entregar nuestra vida al Señor, es dirigida por el Espíritu Santo. No está determinado, delimitada por el ser humano.
Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a Cristo. Esta parte del santuario, sencilla, es muy, muy trascendental para nosotros, porque es la primera experiencia del pecador en el plan de salvación. La experiencia fuera del santuario es una experiencia de pecado. La experiencia dentro del atrio es una experiencia, aunque dura y difícil, porque se ven las consecuencias del pecado, es una experiencia de transformación, en donde yo paso de ser pecador a ser perdonado. Y ahora, al ser perdonado, en mi experiencia personal, debo entrar a las aguas del bautismo para ser renovado totalmente, para ser renovado y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La invitación que el Señor nos hace hoy a cada uno de nosotros es que continuemos contemplando a Cristo crucificado, la obra del Mesías. Continuemos viendo las consecuencias del pecado que le causaron dolor a Cristo, que le causaron dolor a Jesús, que le causaron dolor a nuestro Salvador, que por mi pecado Él tuvo que sufrir la cruz del Calvario. Y vayamos nuevamente a la experiencia del bautismo. Entreguemos nuestro corazón cada día. Busquemos la experiencia de la renovación por la palabra, de la limpieza por la palabra de Dios. Y como le dijo Jesús a Pedro, no es necesario ser lavado todo completamente, solamente los pies. Entonces, cuando nosotros tengamos la experiencia del lavamiento de los pies en la Santa Cena, recordemos que es un nuevo bautismo. Recordemos que es una renovación del pacto. Recordemos que seguimos siendo seres humanos pecadores y necesitamos ser lavados. Necesitamos ir nuevamente al lavacro cada día a través de la experiencia del Espíritu Santo. Dios nos bendiga y nos permita cada día renovar ese pacto con el Señor. Y los que quizá no lo han hecho, no han bajado las aguas bautismales, hoy puede ser el día especial donde tomes la decisión de decirle al Señor, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser limpiado por tu sangre. Ya yo contemplé a Jesús en el sacrificio, ya me di cuenta que Jesús murió por mí, ahora quiero entregarme a ti, ahora quiero renovar mi pacto, ahora quiero entregarme a través del bautismo para ser limpio con la sangre preciosa de Jesús, con el agua de su palabra, el agua del Espíritu Santo y entrar a una experiencia personal con Cristo Jesús. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario para salvarnos. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre preciosa para salvarnos. Gracias, Señor, porque haces provisión a través del lavacro para limpiarnos de nuestros pecados, para hacernos aceptos en el amado. Oh Dios bendito, ayúdanos, Señor, a contemplarte a ti, a contemplar tu obra, a contemplar, Señor, tus méritos, a colocar nuestros ojos en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe, y vivir una experiencia diaria de salvación y ser unos instrumentos, Señor, de bendición, para que otras personas también puedan ser llevados al pie de la cruz y puedan contemplar a Jesús nuestro Salvador entregando su vida para salvarles. Ayuda, Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, a aquellas personas que aún están en el valle de la indecisión de entregar su vida a ti, para que puedan bajar, Señor, a las aguas del bautismo y ser limpiados por tu palabra. Bendícenos, Padre, en este día. Acompáñanos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.